Hola mis VIPs, comprobando aquí el micrófono. Acabo de volver del trabajo, ya es menos duro ir a trabajar, aunque sí que me siento todavía que me canso fácil. Pero quería aprovechar la ocasión, el momento, para hablar de algo que me había guardado desde hace un tiempo. No es que sea un secreto y que me lo iba a guardar para siempre, pero sí que lo tenía por ahí por si toca hacer algún día un vídeo especial, ¿no? Em, yo qué sé, por suscriptores o lo que sea. Mm, y bueno, igual ahora es el momento, ya que estamos con el sincericidio, por así decirlo, ¿no? Em, quería hablar del diagnóstico que tengo, el diagnóstico de qué trastorno o qué enfermedad, según el paradigma. Que me gusta más la palabra en alemán de diagnosis, ¿no? Diagnóstico se confunde fácilmente con un proceso o un instrumento, ¿no? Una resonancia magnética es un instrumento de diagnóstico y una diagnosis es básicamente pues la conclusión, ¿no? Pero bueno, son, son detallitos. Mm, y con ello contar un poquito más de mi historia. Aquí tengo la placa de mi nombre normalmente. Porque hice un vídeo sobre mí y sobre preguntas que me habían hecho. Hice un especial, ¿no? Que eran 1000 suscriptores. Pero eran preguntas y eran cosas, pues, relativamente superficiales, ¿no? Obviamente. Para empezar, no hay que abrir el garaje con, con los vehículos pesados que hay dentro, ¿no? Pero sí que me pareció que podía hablar más a profundidad de otras cosas. Y es que em, llevo muchos años, décadas quizás, luchando conmigo mismo. Me parece una expresión adecuada, porque una depresión o las depresiones, en mi opinión, son o es el trastorno, la enfermedad, uno de los más chungos, más difíciles que existen, que puedes tener, porque en una depresión puede pasar que tú mismo seas tu peor enemigo, ¿no? Que incluso hay momentos o hay casos en los que tú mismo te atacas, te atacas de decir, mira, ¿no? Debes hacer una cosa, debes hacer lo otro, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no tal? Bla, bla, bla. A veces incluso hasta insultarte, ¿no? Y entonces no suele ser, hoy en día aún, no suele ser una enfermedad que, al menos al principio, se vea como que sea un problema que toca afrontar, una enfermedad que te puedes posicionar para buscar ayuda y junto con la ayuda ir en contra del problema, sino que te conviertes a ti mismo, te conviertes en el problema, ¿no? Y es muy difícil verlo, diferenciarlo y empezar a buscar ayuda, ¿no? Lo digo porque llevo muchos años con el tema, aunque igual en algunos vídeos no se note. Tengo una fachada muy, muy buena. Pero sí, al principio, primeros años, bueno, las primeras décadas, era más bien una sensación de yo puedo, ¿no? Puedo contra ello o puedo con ello, no necesito ayuda,
y me busco mis estrategias para afrontarlo. Y al final, pues, es el camino duro, ¿no? Quizás puedo hablar luego de ello, si me acuerdo. Quería entrar primero en el tema de la historia que hay detrás, ¿no? Para que se entienda un poquito. Y es que la verdad es que no sé cuándo empezó. Probablemente se sentaron las bases para no sé cómo se llama en español el diagnóstico, depresión recidivante, recurrente, vamos, que vienen episodios de vez en cuando y es casi crónico, ¿no? Por así decirlo. Y puede que se hayan sentado las bases desde pequeño, porque a pesar de todo y todos los intentos y toda la alegría, pues me pareció que fue una infancia dura, fue una infancia dura. También porque soy un poco cabezota, quizá, a veces. Mm, los primeros años los viví en Alemania, eso ya lo conté, con mis padres, en un pueblito muy bonito, muy tranquilo, una casa espectacular y estoy yendo por orden cronológico, ¿no? Me di cuenta, o sea, tengo recuerdos de mis padres discutiendo, ¿no? De discutir entre ellos y de intentar mediar entre ellos. Tengo recuerdos de eso, a pesar de la edad que tenía, ¿no? Intentar ayudar de alguna forma. Tenía 4 o 5 como mucho, ¿no? Porque a las 5 ya me mudé. No tengo recuerdos de eso. Y, y bueno, eso fue en ese tiempo. También nos mudamos, lo cual también es un recuerdo duro porque, vale, sí, te mudas a otro país, pero me dolía mucho perder los amigos que había hecho en Alemania. Em, Perdí a los contactos sociales, ¿no? Tenía algún amigo en La Palma, en la isla. Luego fueron más, obviamente, pero sí que fue para mí una rotura bastante fuerte de decir, tienes que empezar de nuevo, ¿no? Lloré mucho, lloré mucho. Y, y eso pues fue una vivencia ya pues un poco, una vivencia de perder, ¿no? De perder algo. Luego, para seguir en el orden cronológico, encima mis padres pues si ya estaban discutiendo antes, pues en la isla con la mudanza y todo eso, pues más aún, ¿no? Mm, Mi padre tenía el problema que con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ocuparse de sus hermanos de muy joven, trabajar para que salieran adelante y todo eso. Y tuvo dificultades para abrirse o para ser el mismo, le costaba y bebía alcohol. Diría hasta que incluso que era alcohólico, aunque no del tipo de ser agresivo, sino de necesitar el alcohol para superar el día a día, ¿no? Y más aún cuando hay problemas de pareja, con mi madre, porque mi madre tenía muchos, muchos años menos que él y, y exigía, ¿no? Exigía que hablaran o que tuviese una relación normal. Creo que también tuvo algún episodio depresivo en esa época, porque recuerdo que estaba mucho en la cama y que golpeaba a cada rato con los muebles, ¿no? Cuando abría o cerraba algo para coger la loza, los platos, pa, pa. Entonces, pues, la mudanza más eso, pues fue bastante duro, ¿no? Además de ser el niño alemán, el extranjero, siempre tuve el nombre de extranjero, de guiri,
el pelo rubio, el pelo blanco, siempre era, eh, no era del todo del grupo de la gente. Y el divorcio que él siguió luego, pues sí que fue lo más duro de toda esa época, ¿no? Porque el divorcio de mis padres fue, creo que duró como 3 años, incluso más, 3 o 4. Y se puso feo, ¿no? Se puso feo porque, claro, ¿quién se queda con la custodia? Más aún cuando un padre vive en un país y el otro vive en otro. Y no sé si intentaron arreglarla por las buenas, no tengo recuerdo de eso, sino solo de lo que vino después, ¿no? Ahí sí que no sé en qué orden. Simplemente les cuento las cosas que pasaron. Ya les digo, el orden no me lo sé. Porque una vez o sea, vino mi madre, se fue a Alemania con el tema del divorcio, y una vez vino de visita, cuando creo que aún hablaban, más o menos, y me cogió y cogió el avión y nos fuimos para Alemania, creo, o al menos era el plan. Algo así pasó, no dio fruto, madre. En otro momento, cuando estábamos en Alemania, disolviendo la casa de Alemania al final había que venderla para pagar las deudas por los abogados y todo eso, pues creo que vino como de visita a la casa para mudanza, muebles, lo que sea. Vino con mi tío y vamos a dar un paseo. Y había una caravana esperando y ahí, de eso sí me acuerdo que al final, pues, bueno, se puede decir que me raptó, ¿no? O sea, nos metimos en la caravana y nos fuimos y luego vivimos en no sé qué sitio y luego incluso fui al colegio un tiempo en Alemania y, y llamaba a mi padre porque, a ver, contacto de alguna forma si era posible, no sé, llamarlo era posible. Y un día pues me esperó mi padre en el colegio y dijo, pues nos vamos, porque le había dicho que quería volver a Canarias, ¿no? Entonces pues básicamente me raptó de vuelta y volvimos a Canarias y perdí un año del colegio por eso, ¿no? Que tuve que repetir un curso, de eso no me acuerdo mucho. Tampoco me venía mal, ¿eh? No hablaba muy bien español. Repetir que fue segundo de primaria, algo así, tercero. Me dio una ventaja con lo del español, eso sí. Y había entrado en el colegio a los 5 para los 6, entonces pues de 6 a 7 como que tampoco pasó mucho. No me acuerdo mucho, la verdad. Pero bueno, fue una experiencia, ¿no? Me acuerdo que me pasé todo el viaje en la caravana, me lo pasé llorando, básicamente. Creo que hoy en día se podría decir que era traumatizante. Y todo eso vino, pues, o para resumir el tema del divorcio, que creo, porque no estuve ahí, no me acuerdo. Mi madre estuvo una vez en la casa, en La Palma, y no sé por qué. No me acuerdo tampoco cronológicamente en qué momento. Y como que, bueno, sacó fotos de las botellas de mi padre, como que quería usar el tema del alcohol en su contra, en el tema de la custodia. Y al mismo tiempo como que no quería hablar con él, no sé qué. Y entonces mi padre insistió en que hablaran y ella se negó y había cerrado la puerta con llave y me sé lo que me dijo mi padre, que las ventanas ahí que tampoco sean muy tal, pero como que intentó entrar por la ventana y luego no sé qué pasó con certeza, pero se fue ella al vecino llamando a la policía y tal, como que la había intentado matar, ¿no? Acusar de intento de homicidio. Bah.
No lo sé. Personalmente creo que fue una estrategia, ¿no? Con todo lo que había pasado y nada, sin certeza. Y para usarlo, pues también por el tema de la custodia y que no estaba seguro ahí y tal, y que mi padre tampoco me fomentaba en lo que necesitaba y tal, sucio, cosas sucias al fin y al cabo, ¿no? Los divorcios pueden ser muy sucios. De hecho, por todas esas vivencias no quiero casarme, porque un divorcio no. Y a cambio, mi madre había estado en una rehabilitación a temprana edad, porque en su familia también había habido problemas. En muchas familias alemanas después de la guerra había problemas, ¿no? Porque los padres, los abuelos salieron traumatizados, ¿no? De la guerra. Pero bueno, había problemas, había estado en una clínica de rehabilitación y entonces mi padre intentó usarlo y decir que ella pues tenía problemas psicológicos y que no era capaz de tener la custodia por mí. Y bueno, al final, para aquí, para allá, junto con ello, tener que visitar y la sensación que tenía la puedo describir tal. Si estaba, por ejemplo, con mi padre, echaba de menos a mi madre, iba a visitarla, me pasaba 3 días llorando porque echaba de menos a mi padre, no quería estar ahí, y me acostumbraba a mi madre y luego después de las visitas, de las vacaciones, por ejemplo, pues volver a casa de mi padre y llorar por echar de menos a mi madre, 3 y pico días, ¿no? Y así pues durante años. Tener que volar solo a veces, o que me recogían o tal. Mm. Y creo que por esa época, además de tener un miedo muy grande de que, por ejemplo, estando con mi padre, que falleciera, tenía un miedo muy grande, estaba muy apegado a él, pues también tuve por primera vez las ganas de morir, básicamente por el dolor por dentro, ¿no? Por así decirlo, en momentos, ¿no? De decir, "Uf, si pudiera, si pudiera, por pensamiento solo, de decir no quiero más, pues lo haría, ¿no? O lo quisiera. O me imaginaba que si, yo qué sé, si tengo una enfermedad terminal o tal, pues que mi último deseo fuese que estuviesen juntos, ¿no? Ellos, o que se dieran la mano o algo, porque al final rompió tal que ni siquiera hablaron, ni querían saber uno el otro, ni nada, sino vidas separadas máximo, ¿no? Y eso fue en esa época. Yo creo que hasta los 9, por ahí, los 9, de 6 a 9, 7 a 9, algo así, o hasta las 10, hasta los 10. Mm, y bueno, también hay que decir que intentaban ayudarme, ¿no? En lo que podían. Y que, por ejemplo, no intentaban, eh, ¿cómo se dice en canario? Poner a parir al otro delante de mí, ¿no? De decir cosas malas. Eso también puede pasar. Eso al menos no me pasó, ¿no? De usar al niño como instrumento en contra del otro. Sí, un poco, porque en el sentido de, no, quieres quedarte conmigo, ¿verdad? De la custodia. Eso un poquito sí. Hasta que al final, ya en uno de los últimos juicios, pues me preguntaron los jueces, quizás tenía 10, y ya para decir, mira, ¿dónde quieres quedarte? Y dije que quería quedarme en Canarias con mi padre, y por una razón fundamental, y era mi mejor amigo, porque, bueno, era mi mejor amigo, pasábamos buen tiempo juntos, también había tenido sus temas de familia, éramos muy parecidos, tenía un par de años más que yo, o tiene un par de años más que yo, pero éramos como hermanos. Mm, y también por el tema de romper otra vez con un hogar, que ya habíamos perdido la casa de Alemania,
y tener que mudarme otra vez a Alemania. Había visto a mis amigos que luego crecieron ahí, pues cómo se diferenciaba de a donde me había, a Canarias, ¿no? O sea, vi crecer a los amigos en Alemania y a la gente en Canarias y preferí crecer como en Canarias. Menos estrés, ¿vale? Menos estrés. Mm, Y con eso entró un periodo más o menos de calma. Unos años con lo del divorcio ya terminado y tal, más o menos uno se adapta, ¿no? Hasta que, bueno, había frustraciones y tal, pero más o menos podía estar bien. Fue una buena decisión crecer en Canarias. Muchas experiencias y vivencias positivas. Iba de visita a la casa de mi madre o a su vivienda, a su piso, aunque, bueno, el tiempo con ella estaba bien, pero no tenía los recursos que tenía en Canarias, no tenía el círculo de amigos ni nada. Simplemente me pasaba los días en mi cuarto, yo qué sé, viendo porno o algo, no sé, no me acuerdo. Tele. Me acuerdo de dos cosas que puedo mencionar. En esa época comía muchos dulces para compensar, ¿no? Lo dulce, el placer, por cómo me sentía por dentro y que me gustaba ducharme con agua caliente porque uno se sentía menos solo, ¿no? Como abrazado por el agua. Mm, Pero bueno, viene un periodo de calma hasta que tuve mi primera pareja estable. Sí, a los 16, 17, 18, 2 años estuvimos juntos, casi. Y ahí como que resurgieron muchos recuerdos, muchas emociones de los años pasados. Era como si abrir mi corazón a otra persona, pues como que venía todo asociado. Y entonces al final también fue o terminó de forma dura, ¿no? De básicamente con eso y con terminar el bachillerato y tener que ir a la universidad, pues creo que me dio el primer episodio, o sea, me dio un episodio depresivo fuerte, fuertísimo, y no lo sabía, porque de repente estás en ello, ¿no? Si siempre estás un poquito mal, pues de repente estar más mal, que tampoco es la diferencia, pero sí, ahora mirando en retrospectiva era fuertísimo. Mm, Se me fue algo que iba a mencionar antes. Ah, el primero, pues diría que es el primero porque em, antes había momentos de estar mal, quizás días de estar mal, pero siempre era capaz de sobrellevarlo de alguna forma, de superarlo, ¿no? Centrarme en otras cosas o yo qué sé, pasas un día en la cama y luego mejor, ¿no? Y sí, empezaron con la relación esa, empezaron a salir un montón de emociones, un montón de cosas, que junto con todos los cambios de tener que ir a otra isla para estudiar y todo eso, pues me dio máximo. Me acuerdo de poder dormir solo 1 hora y media, 3 horas como mucho por la noche, me costaba muchísimo dormirme, me despertaba muchísimo antes de tiempo, me pasé todo el tiempo encerrado en mi habitación, no comía o comía porquerías porque cocinar como que no, muchas emociones, jugar videojuegos y que salieran emociones, música, escuchar música y que salieran emociones. Y fue tanto que en el fondo había empezado a estudiar enfermería, por lo que había mencionado, de psicología, medicina y todo eso, pero al final era eso lo que me impidió seguir estudiando. Lo abandoné, porque no podía ir a estudiar. Y encima en esa época, pues, al final, bueno, había habido problemas con mi pareja, que
digamos que le gustaban otros chicos, y entonces pues la dejé yo porque era una emoción, para mí era casi un poquito borderline en realidad, porque tenía muchísimo miedo de perderla, un miedo innatural, pero al mismo tiempo no podía estar con ella. Y estaba como atrapado en todas esas emociones de ver que la relación estaba fallando y que no quería estar con ella ya, pero al mismo tiempo pues tenía ese miedo gigante, enorme de perderla. No, fue muy desagradable. Pero bueno, la dejé en su momento con la idea de protegerla a ella también, ¿no? Con el tema de que no pase por todo esto. Y bueno, fue muy duro dejarla y empezar el proceso a olvidarla, a perderla y tal. Y volví a la casa de mi padre. Mm, Hoy en día creo que habría sido muchísimo más fácil ir a un profesional, a un terapeuta o algo, o al médico al menos, pero es que ni se me ocurrió, ni se me ocurrió. Estaba mal y listo. Y como había estado mal en el pasado, pues era como, bueno, pues yo qué sé, soy así, ¿no? Es lo que hay. Eso es luego para las conclusiones, ¿no? Una observación. Y en la casa de mi padre ya fue al revés. De repente ya dormía 14, 16 horas al día. Pude recuperarme bastante. También fue una época de muchas emociones y empecé o sea, de muchas emociones porque de repente me- me dio hambre voraz a las 3 de la mañana y me ponía a cocinar o cogía las sillas en el jardín y las tiraba para la huerta y cosas así, ¿no? Todavía hay una marca ahí de mis puños en la nevera, de un golpe que le di. Emociones que salían, ¿no? De muchas formas. Se me fue lo que iba a decir porque hice el inciso. Emociones que salían. Incluso empezaba a atacar a mis padres, un poquito como venganza, y me sentía bien. Lo más fuerte que les dije fue que se merecían que me suicidara. Lo dije, en la cara, a los dos. Y sintió bien, y conseguí que, que, con- que al dejar salir todas esas emociones, pues también el asunto del divorcio y tal, como que encontraba un fin, como que podía superarlo, ¿no? Después de que saliera toda esa ira, todas esas cosas, esa tristeza, pues me sentía respecto a eso bastante en paz, ¿no? Bastante en paz. Y luego, al volver a estudiar, ahí sí ya con el tema de psicología, ahí siempre viene la pregunta de por qué estudiaste psicología. Y no, no era para ayudarme a mí mismo, era porque quería profundizar en lo que era filosofía y el punto de vista científico para entender el mundo. Me gustan las ciencias naturales, ¿no? Física, química, biología, todo eso, pues también la psicología. Pues pude volver a estudiar y empezar la carrera y ahí ya con la decisión de hacerlo mejor esta vez y de ir a un profesional y tal. Y lo hice. Fui, no durante mucho tiempo, porque lo tenía que pagar privado, porque mi padre tenía como un seguro privado, no sé qué, un rollo, ¿no? Y fui a un psicoanalista y, a, y luego, después, a un cognitivo conductual. El psicoanalista me ayudó en ver un poquito más de mí mismo al contar las cosas, ¿no?
cuentas las cosas, cuentas tu infancia y consigues darte cuenta de cosas. Y también concluyó que tenía un poquito como una personalidad fragmentada, que no es un diagnóstico en sí, pero como que tenía diferentes partes mías que según la situación, pues podían actuar de una forma, ¿no? Igual hoy en día diría que diferentes fachadas mías, ¿no? Y lo que más me ayudó fue el enfoque del cognitivo-conductual, el cambio de perspectiva, de que ante una situación que igual que puede ser igual para muchas personas, ¿no? La misma situación para muchas personas, pues que hay muchísimos puntos de vista, muchísimas perspectivas diferentes, muchísimas interpretaciones de la situación y según eso, pues diferentes sí, estados de ánimo, diferentes pensamientos. Y con eso vi o pude ver para mí que estoy enfermo. Me siento mal y estoy enfermo. Y es igual que si se te parte un brazo y estás unos meses que no puedes mover el brazo, tiene que curarse. Pues lo mismo conmigo, que estoy mal y necesito tiempo para curarme. Y me quité muchísima presión con eso de encima, de sacar nota o de incluso ir a la universidad. Fue todo como si antes pasaba el día que ni siquiera podía hacer una lista de cosas que tengo que hacer, pues era poco a poco construir una lista y venga, mientras haga una cosa de la lista de las cosas que tengo que hacer, ha sido un día exitoso. Y con eso, poco a poco, ir construyendo hasta volver a un rendimiento adecuado, ¿no? Tengo que confesar que debido a que tocaba pagarlo en privado, no fui a todas las citas que necesitaba, pero ya me ayudó muchísimo el enfoque ese de las diferentes perspectivas y cómo según cómo ves la situación, pues puede cambiar muchísimo tu estado de ánimo y tu pensamiento. Eso es un gran, un gran instrumento que a veces incluso lo utilizo. Si han estado en contacto con eso, el tema del pienso, siento, actúo y el tema del desencadenante y las consecuencias y todo eso, pues lo haces para ti en un momento de tu vida y te sirve. Es un buen instrumento, ¿no? Tengo que cambiar en la interpretación o en el pensamiento, o puedo cambiar algo en los desencadenantes, o puedo cambiar algo en mi conducta. El tema de cognitivo-conductual es eso, trabajar lo que está aquí, pero también en lo que es conducta, establecerte un entorno natural sano de vivir, ¿no? Algo de deporte, comida adecuada, luz, sol, que no estés todo el día en el trabajo, sino también haciendo otras cosas, etcétera. Contacto social. Si consigues establecer un entorno natural, pues el resto de ti sigue, ¿no? Se, se enlaza con ello. Y con eso, pues fue relativamente bien. La carrera, tal. Estaba, por lástima, el tema del plan de Bolonia, de cambiar licenciatura por grado. Eso sí lo mencioné, creo, en algún vídeo. Que al final, pues, vale, conseguí aprobar asignaturas, pero se me acumularon, eran como 15 o 16 que tenía que aprobar sí o sí, o me caía de la licenciatura, ¿no? Y tenía que ir al grado y no sé qué, ¿verdad? Con lo que, bueno, eso más la enfermedad de mi padre, que vino de repente, que le dio cáncer de páncreas, pues, pues ya fue demasiado, ¿no? Que me ocupe de mi padre y todo eso. Y bueno, sea como fuese, a pesar de que podía mejorarme poquito a poco, sí que fue una época difícil también, ¿no? Vinieron los primeros planes o ideas de suicidio más concretos, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo.
porque las bajonas venían. Era muy extraño, porque si había 1 o 2 días en los que me sentía bien o positivo, pues era como un barco que de repente se iba al otro lado y me sentía muy mal, y así, como inestable, un afecto inestable, afectividad inestable. Y vinieron ideas y planes concretos, no estaba curado, no estaba curado. Mm, y hubo 3 ocasiones, 3 momentos que los planes y tal se hicieron más concretos, ¿no? Yo los englobo, mm, en un punto, aunque hayan sido 3 momentos, pero para mí es como un punto. Y siempre que estaba concretizándolo, o una vez incluso que estaba escribiendo una carta de despido a mi padre por email, pues siempre pasaba algo fuera de lo común, casualidades, para que al final no siguiese el tema, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Se puede ir la luz de vez en cuando en la isla, ¿no? Según la isla, pues más común, menos común, pues en el momento de escribir la carta de despido, se va la luz. Entonces tuve que estar ahí, pim, pam, pum, y no voy a hacer nada si no puedo escribir una carta de despido. Hola, ¿qué es eso? No tiene estilo, no tiene dignidad, no tiene honor. Pues nada, entre qué tal y arreglar y eso, pues se había ido el momento. Otra vez, estaba bastante mal, estaba otra vez con eso. Y mi padre, que nunca solía llamarme, porque, a ver, yo ya me estaba independizando. Yo ya. mm, Llega un momento cuando eres hijo que dice a los padres, ¿no? Como, chao, ¿no? No te necesito. Pues me llamó justo en el momento. Y así. Y eso fue lo que digo el fin de Tobías 1.0, porque luego sí que llegó una época de estabilidad inmensa, con el tema de seguir construyendo, seguir avanzando, seguir mejorando, ¿no? Mi frase que suelo decir es cada día un paso adelante y también llegas a la meta. Pues llegó a tal estabilidad junto con las artes marciales y todo eso, y pasarme al grado después de la enfermedad de mi padre, que tenía tiempo. Me cambié al turno de tarde para ir a la universidad, con lo que daba igual si dormía mucho, dormía poco, o si me acostaba tarde o temprano, porque tenía por la tarde, podía empezar a cocinar, aprender cocina, comprar, todas esas cosas, como buscar más calidad de vida. Y con eso llegó una estabilidad increíble, alguna que otra, bueno, algún que otro rollo que fue bastante egoísta, porque, bueno, si son creyentes en el karma, pues eh, básicamente estuve con 2 chicas que en su momento tenían novio. Mm, mm. Y nada, pero no fue nada serio. Y luego, pues sí, el periodo con mi pareja, expareja, ahora, que fue un periodo de estabilidad, pues brutal, ¿no? Digamos que esos 10 años, que también me servía mucho para curarme a mí mismo, aunque sí que venían las bajonas de vez en cuando, a tal punto, o hasta tal punto, que yo por mi cuenta, incluso decía, ¿y qué pasa? Puede ser que sea bipolar, pero con fases hipomaníacas, ¿no? Porque cada X tiempo me sentía mal. Pero bueno, otra vez el listillo sin ir al médico. Y eso, pues nada, alguna que otra bajona. Una de las bajonas, pues, o un conjunto de bajonas, pues también llevó a la decisión de lo del trabajo, ¿no? Más todo lo que dije en el vídeo de por qué dejé mi trabajo, la explotación y todo eso, todo es verdad, todo es verdad. En todas las clínicas que he estado, lo siento mucho, pero es que la explotación en el sector de la salud aquí cada vez es más, cada vez es más. Bueno, y eso junto a las bajonas y tal, pues fue como, nah, nah.
trabajar tanto tiempo a la semana, tantas horas, entregar tanto para el trabajo y tal, al final, ¿para qué? ¿No? Y eso. Y esa fue la historia de mi lucha con la depresión, con los episodios depresivos, y que al final sí que fui al médico. Podía haber ido al médico antes de dejar el trabajo, quizás por algo como burnout, algo así. Creo que en la ICD-11 ya existe el burnout como diagnóstico, antes no, corríjame ahí. Mm, pero otra vez con el orgullo y tal, el honor, quería irme del trabajo con la cabeza erguida, ¿no? Entonces rechacé ir al médico por sentirme mal para, yo qué sé, para coger la baja y luego la rehabilitación y yo qué sé, no sé cuándo, ¿no? Porque al final era como, no, la clínica no, no es buena, los jefes no son buenos, el desarrollo que está pasando, la tendencia a la que se va, pues no, no quiero, me voy, me voy con la cabeza erguida y, como diríamos en Canarias, a tomar por saco. No sé qué significa esa expresión, pero a tomar por saco. Um, y sí que luego fui más tarde, cuando ya había pasado eso, ya fui al médico para que en una de las bajonas, para que me diagnosticara el episodio depresivo. Habíamos quedado en que seguía intentándolo por mi cuenta y que iba a buscar un terapeuta y que si no mejora o si no tal, pues lo intentamos con antidepresivos. Busqué terapeuta, es un coñazo en Alemania, sobre todo en el campo, casi imposible, la puta mierda del sistema, menos un psiquiatra que sí pude contactar bien con él, que me dijo, bueno, si vuelve a pasar, pues me llama, ¿no? Que también estaba lleno a reventar. Y bueno, el dejar el trabajo y todo eso, y también la vivencia del corona, de la pandemia, y que en esa época también habíamos enfermado, yo y mi expareja, antes de que pasaran los test y todo eso, y en nuestra opinión era corona, con algunas complicaciones y tal, pero nada, bueno, yo no estuve en el hospital, simplemente estuve 5 semanas enfermo de lo mismo, y de tener que sentarme en cada banco cuando iba al parque porque no podía más. A nadie se le ocurrió hacer test, porque era antes de que existieran lugares de riesgo y no sé qué, no sé cuándo. Y mi expareja pues también se había enfermado, había estado en el hospital y me ocupé de ella. Y con eso el cambio en la dieta, hacer un poquito más de deporte y empezar lo de los vídeos, lo de YouTube y todo eso, pues fue de repente el año más feliz que tuve, pues quizás siempre, de siempre, ¿no? Fue brutal. Y casi que no hubo bajona, no volvió. Hasta que ya pues con el tema del trabajo que al final lo habían pospuesto y por el tema del paro tenía que buscar a otro y las clínicas que había tampoco estaban muy para allá y todos me querían en jornada completa, buah. Luego la falta, em, ¿no? No es una falta de éxito, pero falta de éxito respecto a las expectativas y el trabajo que metí en este proyecto pues también, y entonces pues volvieron las bajonas y tal. Y entonces sí que fui al médico y lo intentamos con citalopram, lo cual me ayudó muchísimo, muchísimo, porque de repente ya tenía la motivación y la energía para ser yo mismo y, y con todo eso pues ya ir por un camino positivo hasta que luego pasó lo que pasó con mi expareja. He visto comentarios que dicen que igual algo había estado mal de antes en la relación, no lo sé. Teníamos una comunicación muy abierta, muy transparente. De hecho, bueno, discutíamos poco porque habilidades comunicativas, ¿no? Yo qué sé.
Intento ver tu punto de vista, tú intentas ver el mío, nos encontramos en el medio. Y además, de vez en cuando yo preguntaba, ¿no? ¿Hay algo que puedo mejorar para que estés más feliz? ¿O hay algo que puedo hacer por ti? Hay cosas que cambié de mí por eso, ¿no? Entonces, no hubo quejas, por así decirlo. De hecho, mi expareja estuvo muy contenta, muy feliz con el tema de que además con los antidepresivos esos, pues ya era yo mismo. Y le alegraba también. Volvíamos a hacer más cosas juntos y tal. Entonces, bueno, eso respecto a los comentarios esos que si había problemas a mí no me lo dijeron. O mejor dicho, eh, después de un periodo de enamoramiento, el enamoramiento normalmente se va, ¿vale? Es una droga temporal. Luego ves qué hay en la relación, qué mantiene juntos y si prevalece lo bueno y si puedes vivir con las cosas que igual no te gustan tanto, pues consigues llegar a un nivel estable de relación, ¿no? A largo plazo. Llegamos a eso. Y para mí fue eso, lo de construir, ¿no? Había cosas que igual no me gustaban, pero el amor seguía ahí. Yo a veces se lo decía, a pesar de todo, ¿no? De las cosas que no pueden gustar, o lo que hemos vivido, simplemente está el amor ahí, cada vez más. Tipo de amor de familia, ¿no? Eso. Ese fue el punto de partida para luego el cambio de una semana tal, una semana tal. Pero bueno, eso respecto al comentario. Y nada, esa ha sido básicamente mi historia de la lucha conmigo mismo y con las depresiones. Ahora ya, bueno, con otro tipo de medicamento y ver otra vez qué posibilidades de terapia hay. Me parece un punto débil muy fuerte en el sistema aquí, algo que debería ser mejor. No me gusta usar la palabra deber o debería, pero esto sí. Y es que me dejaron salir de la clínica simplemente con la recomendación de buscar ayuda. Y bueno, si estoy bien puedo buscar ayuda, pero si es una persona que tiene ahí la bajona tal, me parece más útil que te vayas con una cita en un psicoterapeuta o al menos en un médico o al menos un psiquiatra o algo. Pues aquí no, adiós, ¿no? Adiós, toma el escrito del médico, de alta, el informe de alta y venga, te recomendamos esto, pero nada, tienes pastillas para 4 días, búscate la vida. Me parece un punto débil bastante grande del sistema, porque me imagino que, bueno, todavía no me he buscado a nadie. Pero me imagino que, o sea, lo quiero hacer, pero me imagino que mucha gente puede simplemente, ¿no? A seguir la rutina y gracias por todo, ¿no? Como que pierdes el contacto, el flujo. Pero bueno. Eh, ¿Qué conclusiones podemos sacar respecto a depresión y todo eso? Puedo reconfirmarlo. Hay enfermedades por ahí que son una putada, que me imagino que incluso pueden ser peores. La demencia con cuerpos de Lewy, alucinaciones y demencia y síntomas parkinsonianos. ¡Buah! Creutzfeldt-Jakob, venga, en 3, 4 meses lo pierdes todo y chungo también, ¿no? La cabeza llena de agujeros. Me atrevería a decir que, bueno, algún trastorno grave, esquizoafectivo, también puede ser más grave. Pero más allá de eso, la depresión, lo que es la frecuencia en la que ocurre en la población, porque es enorme, hay muchísima gente que al menos una vez en su vida pasa por un episodio depresivo mayor, pues que es una de las peores enfermedades que hay. Porque te conviertes en tu propio enemigo y te dices cosas que a otra persona nunca se lo permitirías decir. Y te tratas, no sé, what?
¿Por qué? ¿No? Te preguntas por qué haces eso. Eso es conclusión número uno. Conclusión número dos, algo que solía decirle a los pacientes. A menudo es posible superarlo y mejorar, pero siempre queda ahí como una vivencia que te marca o marcó, nunca te abandona del todo, ¿no? Te hace más sabio en la vida, apreciar más las cosas buenas, pero siempre está ahí como una sombra que te sigue, ¿no? La depresión, siempre está ahí. Eh, A tal medida incluso que a veces digo, mira, tú tienes aquí a un perro negro al lado tuyo que te acompaña y de ti depende cómo lo alimentas, ¿no? Pero lo puedes convertir en un compañero, en algo con lo que vivir, incluso con estrategias, es decir, en momentos así, yo ya tenía cosas que hacer para sentirme bien dentro del sentirme mal. Pues de repente era un día del Señor de los Anillos y encima me compro la comida que me da la gana y encima me pongo ahí con la manta y ya está, ¿no? Se terminó el día y paso de todo y me lo paso bien dentro de lo que cabe, por ejemplo, ¿no? Esa es creo que la conclusión número dos. Mm, Conclusión número tres. Tenemos el impulso natural de intentar superar esas cosas nosotros mismos. Es mucho más fácil hacerlo con ayuda profesional. Mm, Es posible, mucho, mucho mejor posible superarlo con ayuda profesional. Esa es la conclusión número tres. Así que búscala. Conclusión número cuatro. Eso incluye también los antidepresivos. Como psicólogo, no psiquiatra, sino psicólogo, a menudo me pareció mejor intentarlo sin antidepresivos. O sea, no es que lo recomiende, sino que decía, venga, vamos a buscar estrategias, ¿no? Estrategias. Hay mucha gente también aquí que dice, mientras menos pastillas, mejor, ¿no? Me parece que puede ser algo natural, ¿no? Menos pastillas, mejor. Pero es un cambio de 180 grados cuando tienes algo así y te tomas las pastillas correctas, adecuadas, a que no. O sea, brutal. Me sentía diferente, curiosamente, aunque sea quizás un poquito placebo, ya el primer día que me lo tomé. Porque de repente tenía otra estrategia más que no fuese lo típico, que sé, beber alcohol. Pues, después del periodo en el que te adaptas al medicamento, que a veces puede ser peor, eso sí, a veces te sientes peor antes de que haga el efecto bueno, a veces no, a veces va todo bien, pero bueno, tenlo en cuenta. Pero los antidepresivos funcionan de maravilla, pueden funcionar de maravilla y si no lo hacen es que puede ser que no hayas encontrado el tuyo, ¿no? El correcto, porque es un cambio de día a noche. Así que, aunque sigo opinando el tema de mientras menos pastillas, mejor, y que los antidepresivos no son una solución, sino que más bien tapan, ¿no? Son como una manta de las causas, de los problemas que igual te llevan o te llevaron a un episodio depresivo. Sí que la manta ayuda muchísimo para luego seguir y quizás afrontar las cosas que hay que afrontar, ¿no? Mm. Y yo creo que eso ya son buenas conclusiones, ¿no? Buenas conclusiones. Tengo otra más, la última. Igual les gusta, porque tiene un componente un poquito psicológico, filosófico. Y es que hay un enfoque, hay que diferenciar, ¿vale? Hay depresiones orgánicas o crónicas fuertes que necesitan el tratamiento farmacológico sí o sí y que no son más que eso, ¿vale? Son una enfermedad grave, grave, grave. Pero en muchos casos, o sea, es una teoría, una perspectiva,
En muchos casos, la depresión puede ser un indicio de que tienes que cambiar la vida o tu vida. Mejorarte, mejorarte a ti mismo. Y que entonces la depresión no se convierte en un trastorno, una enfermedad, sino igual como la ansiedad a veces, el miedo, más bien se convierte en una brújula para desarrollarte, ¿no? Como un aliado. Y la depresión de repente no es algo malo, sino es un aliado que te enseña que algo va mal y que toca mejorarlo. Y eso me parece que es un enfoque bueno, porque de repente es positivo, ¿no? Dice, sí, me dio un episodio depresivo por esto y por esto, voy a superarlo y voy a mejorar esto y esto para que no vuelva a pasar y para que sea más yo mismo, por ejemplo, más yo mismo. Y bueno, a lo sumo, según donde vivas, si lo registras todo, igual te sirve para jubilarte antes. Y luego haces un viaje por el mundo. Siempre te queda eso. Viaje por el mundo, o sea, ¿no? Para así volar, o, o yo qué sé, una vida de una vida loca de drogas y prostitutas. Siempre queda algo así, ¿no? Alguna otra estrategia más, alguna otra cosa, algún otro sueño antes de tal. Yo en mi caso, creo que lo mencioné en algún vídeo, mm, se me planteó decir, ¿qué historia quiero ser capaz de contar al final de mis días? Si luché o no, ¿no? Y lo que conseguiste luchando. Y entonces, pues, aquí estamos, en un vídeo de casi 1 hora. Puede ser un buen vídeo, quizá. Puede ser. Y nada, ese o eso. Como conclusión para pensar, hasta que, bueno, que venga el próximo vídeo, ya volviendo otra vez a, a temas más actuales y al camino hacia la vida. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por seguir ahí.